De inmediato la palabra autorizada del reverendo Oscar Galdona en la exposición del tema de hoy. Un saludo muy cordial a cada uno de nuestros radioyentes en esta nueva ocasión cuando estamos para traerle un mensaje con motivo del tiempo en que estamos viviendo. En este tiempo el pueblo de Dios, todos los religiosos están pensando en la Semana Santa, en los días de la muerte y resurrección del Señor. Ahora queremos hablar justamente sobre este tópico, pensando en la oportunidad de traer luz conforme a la palabra del Señor a una cosa de tanta significación como fue la resurrección. La Semana Santa o Semana de Resurrección es la semana más grande en la historia, porque fue cuando el Señor probó todo lo que Él dijo. Los hombres dicen muchas cosas y no la prueban, pero Él con su resurrección probó lo que dijo, por lo que la resurrección no es solamente un memorial, un tiempo para recordar, y tampoco es un tiempo simplemente para pensar, y en cuyo tiempo hay gente y grupos que establecen el hacer esto y aquel determinado rito religioso. Yo digo, ¿de qué vale hacer todo lo que se puede humanamente establecer y no tener vida? Esto es lo que muchos hacen en esta fecha específica del año. Cumplen con tradiciones humanas, pero dejan afuera lo más importante. Satanás no le importa cuán religioso usted sea o cuán correcto esté en su doctrina. Si usted no tiene vida, usted no se levantará de ninguna manera. A la vida, usted sabe, le viene por el nuevo nacimiento. Entonces, pensando en la resurrección, preguntamos, si Dios levantó a Jesús de los muertos, ¿por qué lo hizo? ¿Fue solamente como un memorial para que recordáramos una fecha, un día del año a celebrar o recordar? ¿O somos acaso nosotros benefactores de su resurrección? ¿Qué significa para mí y para usted? Recuerde, esto sucedió más o menos cerca de 2000 años. Y por supuesto, este pensamiento es significativo porque cuando sabemos que la resurrección hace tanto tiempo que se llevó a cabo, vale la pena ahora pensar si el efecto o lo que Él hizo tiene para nosotros una significación real, verdadera, más que un recuerdo y más que un tiempo para estar pensando en una muerte, algo así emocional. Recordemos ahora esto. Hubo un tiempo cuando el mundo estaba en completas tinieblas. Dice así Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Ahora, Dios tenía un propósito al hacer eso. Debajo de las aguas habían simientes que Él había sembrado y se necesitaba la luz para hacerlas vivir. Y la primera luz que fue dada a la tierra fue la palabra hablada de Dios cuando Dios dijo, sea la luz. Por eso aquel amanecer de luz no era de compararse con el de la mañana de la resurrección. Este trajo las buenas noticias de que Él había resucitado. Si usted compara, se da cuenta que el primer amanecer de luz en el Génesis trajo el mensaje que había vida en la tierra, vida botánica, vida mortal. Pero el amanecer de luz de la resurrección nos dijo que el sol de justicia se levantaba para traer vida eterna a toda simiente predestinada de Dios. Simiente que por su conocimiento anticipado, Él había visto que estaba en la tierra. De manera que como la vida botánica allá atrás no podía vivir sin la luz, así tampoco los hijos de Dios no pueden vivir sin la luz del sol de justicia, que es el que les da vida eterna. Él los había escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Y en la mañana de la resurrección, en alguna parte de esta tierra estaban nuestros cuerpos en ese tiempo, porque usted sabe, somos polvo de la tierra, de esta tierra. Y en el cielo había un libro de memoria, y Jesús, teniendo sus atributos, estando esos atributos en Él, sabiendo que este Hijo de Dios fue resucitado, eso significaba que también resucitaría para vida a todo hijo que fue ordenado para este gran tiempo. Ahora, la resurrección es la rotura del sello. Y cuando nosotros recibimos el mensaje de la hora, ese sello es roto porque el sello tiene por dentro el mensaje. El sello de la resurrección en aquel amanecer fue roto y el secreto de la vida después de la muerte fue revelado. Antes de eso, nadie sabía nada.
El mundo todo estaba en tinieblas sobre el asunto de la muerte. Todos los reclamos humanos terminaban en la tumba. Pero en la mañana de la resurrección, aquel que había vivido con nosotros y había muerto, se había levantado de los muertos. Y el secreto fue revelado, que Él era tanto la resurrección como la vida. Entonces dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Toda simiente de Dios que descansaba en la providencia de Dios recibiría el beneficio de la resurrección para vida. Por cuanto Él se levantó, así todos los que están en Cristo se levantarán con Él. Porque Dios en ese amanecer había vindicado su palabra. Toda duda y oscuridad de los hombres había sido disipada, porque he aquí el que una vez había vivido, comido y bebido, y había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, ahora se había levantado, probando que era la verdad. Entonces, por cuanto Él se levantó de los muertos, nosotros también nos hemos levantado ya de los muertos, mientras estábamos en Él. Así como en el principio las tinieblas que cubrían la tierra fueron disipadas por el sol en saliendo, así también cuando salió el sol de justicia, toda tiniebla fue disipada en nosotros. Porque al levantarse había conquistado la muerte, la tumba y el infierno, o sea la trinidad del diablo que vino por la muerte. Porque usted sabe que una vez una persona muerto va a la tumba, y si es pecador va al infierno. Dios en Cristo, en Manuel, había conquistado con la resurrección. Con razón dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo otro poder ahora quedaba sujeto a Él. Por eso envió palabra a sus discípulos y les dijo, no temas, yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Por consiguiente, toda simiente predestinada de Dios vendría a la vida cuando la luz de este glorioso evangelio se extendiera sobre la tierra. En cada edad habría de dar el fruto que Dios le ordenó. Nosotros sabemos que el evangelio camina con el sol, y el evangelio comenzó en el oriente y ha ido caminando hasta que está aquí ahora en el occidente. Por consiguiente, su resurrección había de vivificar en cada edad aquella simiente que estuviera con vida. En el griego, vivificar es volver a la vida algo que ya había muerto. La simiente que cae en tierra tiene entonces que morir toda ella para que después viva. Y esa vida en la simiente salga de nuevo, produciendo lo mismo que se sembró. La misma vida que vivificó a Cristo y le levantó de los muertos es la vida que fue prometida que vendría sobre nosotros para vivificarnos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora en Lucas 24, el verso 49, el maestro dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas asentad en la ciudad hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Con estas palabras el maestro probó que compartió todos los beneficios con la simiente predestinada que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si la simiente no estaba en la tierra, no podía vivir. Estando en la tierra, no importa el tiempo que permanezca en tinieblas. Cuando el sol brille sobre ella, saltará para vida. Ahora usted sabe que esta es la buena nueva del Evangelio. Si la simiente de Dios está en una vida, no importa por cuánto tiempo o qué edad, no importa por qué situaciones ha pasado, el día que la luz brille sobre ella, esa simiente saldrá para vida. Pero si es simiente de Dios. El mensaje propio del Evangelio es probar entonces al pueblo que Él resucitó, porque Él dijo, id, yo iré delante de vosotros. En esta edad, Dios ha probado esto en el profeta que ha levantado. Dios ha hecho las mismas cosas, y esto ha sido para nosotros la luz en la hora de la noche, conforme a Zacarías 14:7. Cuando se nos ha probado que este evangelio no es una tradición, sino la manifestación del Cristo viviente en medio de su pueblo, como dijo Pablo, con demostración del Espíritu y de poder, cuyas obras identificaron a Cristo con el pueblo a través del profeta de la edad. Por eso en la hora de la noche vendría luz otra vez.
habría una resurrección en la hora de la noche, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Usted sabe que si a un hombre se le cambia la sangre por la de otro, el tal tendrá ese tipo de sangre, que es la vida del cuerpo. Y si usted es ungido con la vida que estaba en Cristo, su Espíritu, entonces esa vida vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros, porque su resurrección probó todo lo que dijo, y así redimió toda simiente predestinada que estaba representada en el libro de la vida. Por eso en la mañana de la resurrección no solo Él se levantó, sino también se levantaron con Él los que recibieron los beneficios de la resurrección. ¿Quiénes? Nosotros que antes estábamos en tinieblas de incredulidad y en grupos y denominaciones y cosas contrarias a Dios, ahora nos ha resplandecido la luz para vida en el Señor Jesucristo. Nos unimos antes a este y aquel grupo, pero sin estar satisfechos. Andábamos en tinieblas cuando de repente vino a nosotros la resurrección en la palabra manifestada de Dios. Como cuando al Señor en el sepulcro vino la palabra: no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios en esta edad probó a toda denominación que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y por su mensaje ha vivificado la simiente predestinada que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y así como el Espíritu de Dios ungió de tal manera al cuerpo de Jesús que cuando cayó a la tierra no pudo permanecer allí, así también ese mismo Espíritu, por ese mismo poder, vivificará nuestros cuerpos mortales, porque esa es su promesa para la simiente predestinada. Ahora, si vamos un poco al Antiguo Testamento para ver las figuras y la manera como Dios reveló sus secretos aún para el presente, hallamos en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versos 9 al 11, dicen: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Todo el ritual sagrado y santo debía efectuarse en el día sábado, o sea, el día séptimo para el pueblo hebreo. Pero en este caso, debía mecerse la gavilla el primer día de la semana, que era lo primero de la simiente sembrada. Cuando madurara esa simiente de los primeros frutos, debiera cortarse y traerse al sacerdote para mecerlo delante del Señor. Esto no en día sábado, sino en día domingo, que es el primer día de la semana. Entonces el primer día, el primer grano de Dios se levantó y fue mecido sobre la congregación, que es su simiente. En ese primer día Él se levantó, luego dijo adiós y ascendió a lo alto en presencia de su pueblo. Él fue las primicias de los que durmieron. Por eso la gavilla era mecida como un memorial de agradecimiento, creyendo que los otros granos sembrados también se levantarían, es decir, las otras gavillas sembradas. Esto era un tipo y una señal. El primero de la resurrección es la señal de que nosotros también resucitaremos. Y así como era mecida la gavilla ayer, así Cristo fue mecido delante de nosotros para que nuestra esperanza sea firme. En Pentecostés, un fuerte viento meció nuestra gavilla de primicia, y asimismo en el tiempo del fin, o sea, en este tiempo en que estamos viviendo, sería mecido de nuevo, según Lucas 17:30, en el día del sol de justicia, en el día cuando el Hijo del Hombre se manifestaría de nuevo. Esta palabra, decimos, ha sido mecida sobre el pueblo en esta edad, probando que las tradiciones todas están muertas y el Hijo de Dios está vivo en medio nuestro con el bautismo del Espíritu Santo, impartiendo vida genuina. Así como Cristo fue el primero de entre los profetas que se levantó, porque la Escritura dice que Él fue primicia de los que durmieron, así también la novia de Cristo, saliendo de las iglesias, sería mecida en los días finales. Ahora bien, ¿qué era la gavilla? La gavilla era el primer grano que se llegaba a madurar, que probaba que era trigo y probaba que era una gavilla genuina. Por eso, lo primero que vendría en la edad de la novia para una resurrección del oscurantismo de las denominaciones sería un mensaje puro de la palabra.
Un mensaje de madurez de la palabra, regresando en su poder pleno y mecido sobre el pueblo por las mismas señales y maravillas que él hizo en el pasado. Así lo hizo Dios en esta edad en el profeta. Y hablando a su esposa, el Señor dice: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es una tremenda resurrección que ha sucedido en esta edad. Resucitado de entre los muertos y vivos a Dios en Cristo, la palabra. Esto es lo que falta en muchos de los de afuera, el poder vivificador. Quisiéramos ilustrar lo que existe cuando hay un poder como la mecánica y luego falta la dinámica. Por ejemplo, dos grandes carros de las mejores marcas que usted pueda pensar, nuevecitos, están parados ahí frente a alguna calle, equipados con todo para hacer un viaje largo, pero los tanques llenos de gasolina y todo con el combustible, todo está listo, pero uno de ellos no tiene chispa. Usted me dirá: bueno, pero la potencia está en la gasolina. La gasolina puede tener toda la potencia, pero si no tiene la chispa que le incendia, no puede manifestar el poder. Sin la chispa, la gasolina puede pasar por agua. Por eso no importa cuánta teología o cuánta educación pueda la gente tener, si no tiene la chispa del Espíritu Santo, que es el que vivifica la palabra, no se moverán. Hoy han puesto mucho énfasis en la mecánica y nada en la dinámica. Pero se necesita el poder dinámico de Dios, su poder resurrecto, para manifestar la palabra, o sea, para saber si tenemos o no la gasolina. Usted sabe que la gasolina puede estar, es decir, puede estar en una lata de gasolina, lo que decimos que tenemos, pero puede ser agua. Y la única prueba de ella es introduciendo la vida y se sabrá si es gasolina o no. Cuando se prueba a introducir el Espíritu Santo en una denominación que no tiene la gasolina o que la tiene mezclada con agua, es como un motor que dispara y falla, pero no anda. Pero la novia tendrá tanto de la mecánica como de la dinámica y andará en el poder pleno de la resurrección. Hasta que no se llegue a esto, ¿de qué sirve que pulamos los ejes, que pulamos el exterior del carro, si no hay la dinámica para manifestarla? Entonces de nada sirve probar que la mecánica está correcta si no hay la dinámica para hacerla trabajar. Esto, sabe usted, fue lo que la resurrección probó. Él no era solamente la palabra, sino Dios mismo, la dinámica en la palabra, que hizo que el cuerpo muerto, inerte y frío en el sepulcro, se levantara a la vida, removiendo la piedra del sepulcro. Yo soy el que he sido muerto. Así que Él no solo era la mecánica de la palabra de Dios, sino también la dinámica para probarla. Él siendo el esposo, entonces la novia tiene que levantarse porque es parte de Él. Por eso la novia tiene que actuar como Él. Si actúa diferente del esposo, no es la novia, porque ella es carne de su carne y hueso de sus huesos, vida de su vida, poder de su poder. Mejor dicho, ella es Él. ¿Cómo fue Eva de Adán? Según Génesis 2, 21 al 23. Eva fue tomado de su costado, del costado de Adán. Dios tomó de allí carne y hueso. Tomado luego el espíritu de Eva que estaba en Adán, entonces la carne y el espíritu, la mecánica y la dinámica manifestaron a Eva. Esto es lo que el Señor ha prometido hacer con su novia, la Eva del segundo Adán. Este es el mensaje de la resurrección, la mecánica y la dinámica juntas. Una sin el otro no funcionan. Usted puede brincar y saltar y negar la palabra, pero eso de nada le va a servir. Eso es como echarle manilla y hacer chispa y no tener gasolina. Lo que sucederá, sabemos, es que uno se quedará atollado y el otro se levantará, aunque ambos parezcan ser iguales. Sin embargo, la novia probará que tiene ambos, gasolina y chispa que le incendia. Porque el Espíritu es el que vivifica, el Espíritu es la chispa es la que incendia. Pablo dijo en cuanto al Evangelio, no solo en palabras, sino en poder. No solo en la ilustración de la gasolina, sino en la chispa que la incendia y le da vida. El mismo Espíritu que levantó a Jesús es el que vivifica al creyente verdadero para vida eterna, según Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de la esposa también, pues el Espíritu del esposo levantará también a la esposa. Así que el Espíritu de la esposa debe morar en la esposa. Volvamos a Adán por unos segundos, Adán y a Eva. Adán vino por la palabra en espíritu.
Después Dios lo formó del polvo de la tierra para hacerlo material. Y Hebreos dice, por cuanto los hijos ya eran hijos, participaron de carne y sangre. Así que la participación de carne y sangre es una cosa posterior a la creación del hombre como hijo. Así que Dios después formó del polvo de la tierra para hacer a Adán su casa material. Y cuando hizo a Eva, ¿qué hizo? Tomó de la misma masa de barro, la misma palabra, porque Adán fue una palabra hablada. Lo que tomó de Adán siguió siendo parte de Adán. Fue carne de Adán y después espíritu de Adán. El espíritu, entonces, la dinámica fue lo que vivificó su cuerpo. Por eso la novia tiene que ser carne de su carne y hueso de sus huesos, para que sean vivificados nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y esto, por supuesto, hablando de los predestinados como la simiente en la tierra. Por eso, solo la simiente con vida se levantará. Los predestinados son los primeros que serán vivificados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu viene a reclamar lo suyo. Amigo, esta es la verdad de la palabra. La resurrección es la obra poderosa de Dios con la cual Él ha prometido de que así como Cristo fue levantado de los muertos y Cristo es el novio, así la novia será levantada, porque la novia es del mismísimo material del cual el novio es. Ahora entienda esto. Hay mucha gente que cree que será la iglesia, que será la novia del Señor, que será la esposa del Cordero. Pero recuerde, el esposo no tendrá una novia que no sea de su mismo material. Y ahora, como una ilustración, le hemos mencionado a Adán y a Eva. Cuando Dios fue a hacer a Eva, había muchos animales en el huerto, habían monos y monas. ¿Cuánta gente hoy que dice que viene del mono? Quizás debiera haber estado allá para darse cuenta que Dios no escogió un mono para ser el hombre, absolutamente. Dios, ¿qué hizo cuando iba a ser a Eva? Entonces sacó de lo que estaba en Adán. Entonces cuando le fue traído Eva a Adán, Adán enseguida se dio cuenta que lo que le traían eran parte de su vida y dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, espíritu de mi espíritu, vida de mi vida. Y dijo, esta será llamada Isha, varona, o sea, tomada del varón. Amigo, la novia de Cristo será parte de Él. Por eso, escribiendo a los Efesios, en ese gran misterio de la vida matrimonial, Él dice, somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, si el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos mora en usted, entonces el que lo levantó a Él de los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Con la ayuda del Señor, la próxima programa continuaremos con este tema sobre la resurrección. Te invitamos a sintonizarnos para el próximo programa.